Buenos días, queridos estudiantes de tercero medio. Vamos a comenzar con la cápsula de historia número 7, que corresponde a la semana del 29 de junio al 3 de julio. El objetivo es que ustedes logren relacionar cómo los derechos y los deberes del ciudadano, cómo se relacionan entre sí y cómo son parte de la aplicación del concepto de ciudadanía que trabajamos la semana anterior. En este sentido, recordar que la ciudadanía del siglo XXI incorpora los derechos políticos también, pero también derechos sociales que son esenciales para el desarrollo de un derecho político. Recuerden que establecimos la problemática de cómo una persona que no tiene recursos para pagar una locomoción puede ir a ejercer su derecho a voto, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, hoy día la ciudadanía se expande a todas las características sociales, económicas, políticas, interculturales, etc. Ahora bien, hoy día nos centraremos en cómo esta ciudadanía genera derechos, pero también genera deberes. En este sentido, Chile ha ido avanzando en estos derechos y ha pasado de derechos civiles a derechos sociales, derechos políticos, derechos económicos y actualmente en la búsqueda y en la lucha por la consolidación de los derechos culturales, interculturales. Ahora bien, los derechos están hechos para perseguir el bien común. Dentro del Estado de Derecho chileno, el objetivo es que estos derechos lleguen al 100% de la comunidad y de esta forma permitan un bienestar generalizado. Y por otro lado, el Estado debe asegurar ciertos mecanismos para que se cumplan estos derechos ciudadanos. Por otro lado, los deberes corresponden a un acto esencialmente de la ciudadanía que está sujeta a ciertas obligaciones. ¿Dónde está estipulado esto? ¿Dónde están estipulados estos derechos y estos deberes? En la Constitución de 1980, en el capítulo 3, artículo 19, en donde se especifican todos los derechos constitucionales. Cuando hablamos de derechos constitucionales, estamos diciendo que estos derechos están respaldados por la Constitución chilena y por lo tanto el Estado debe buscar todas las formas para cumplirlos. Algunos ejemplos son el derecho a la vida y a la integridad física. Recordar que en Chile no está la ley del aborto, solo el aborto está en 3 causales y hay una integridad y también tiene que ver con la integridad física, ¿ya? Que se ha incorporado y que tiene que ver con que el Estado debe generar ciertas políticas para el bienestar físico y psíquico de las personas que viven o habitan dentro del territorio nacional. Ejemplo de ello es que a partir de la suspensión de clase, a los estudiantes que están en la JUNAEP y que se les da el beneficio de alimento, que es una parte fundamental para la integridad física, este beneficio se debe seguir dando a partir de la suspensión de clases producto de la pandemia. Otro aspecto es la igualdad ante la ley, estableciendo que todos los chilenos, si cometemos un delito, debemos ser tratados con la misma imparcialidad que establece la ley. Que se cumpla o no se cumpla, vamos a ver que es una de las problemáticas que existe dentro de este sistema. Y el derecho a la seguridad social. Cuando hoy día vemos al ministro de Mideplan, ya mostrando el ingreso social de hogares, el sueldo de emergencia o los bonos COVID, tiene que ver porque que aunque no hacen eso porque ellos quieran ayudar, sino porque es una obligación. Porque dentro del Estado de Derecho chileno se establece que debe haber una seguridad social y que en una situación de estado de excepción como la que estamos hoy en día, el Estado debe hacerse cargo o debe buscar mecanismos que permitan una seguridad social. Por otro lado, dentro de los deberes que nosotros podemos encontrar en nuestra Constitución, tenemos el deber de la comunidad a contribuir con el desarrollo y perfeccionamiento de la educación. Ahí me equivoqué yo. ¿Qué significa esto? Que constantemente las distintas instituciones en las que uno se desempeña tienen que buscar el perfeccionamiento de la educación, ¿ya? En este sentido, si usted trabaja en un hospital, probablemente le hagan ir a cursos que fomenten su educación.
En las mismas comunidades, las juntas de vecinos, cuando se hacen talleres, tienen el objetivo de educar y de contribuir al desarrollo y perfeccionamiento de todos. Y por otro lado, todo habitante de la República Chilena le debe respeto a Chile y también le debe respeto a sus emblemas nacionales. Ese es otro deber que tenemos. Por eso, por ejemplo, en el 18 de septiembre, cuando se coloca la bandera, es tan importante colocarla como corresponde, porque de lo contrario le estamos faltando el respeto a un emblema nacional y eso significa una multa o sanción. Ahora bien, sumado a esto, ya sumado a los derechos y a los deberes que hay, ya dentro del Estado chileno y dentro de este ejercicio de la ciudadanía, porque como ciudadano tengo estos derechos, pero también tengo estos deberes, existe una serie de pactos internacionales que ha firmado Chile para que se cumplan estos derechos y estos deberes, que están ligados esencialmente a los derechos humanos. Si nosotros hacemos una correlación entre los derechos constitucionales que hay y los derechos humanos, están directamente relacionados, ¿ya? Entonces, como por ejemplo, tenemos la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación sobre la mujer, que fue firmado en 1979, y también tenemos la implementación de una nueva política nacional de desarrollo urbano sustentable ligada al cuidado del medio ambiente, que son temas mucho más recientes y que fue firmado en el 2014. En este sentido, ¿por qué se firman estos tratados o estos pactos internacionales? Porque muchas veces el Estado no es capaz de dar solvencia a cada uno de los derechos o fiscalizar que nosotros cumplamos cada uno de los deberes. Entonces, a partir de estos pactos internacionales se generan nuevos acuerdos, se generan nuevas dinámicas, aparecen nuevos recursos, etc. Ahora bien, a partir de esto van a aparecer ciertas problemáticas ligadas esencialmente a cómo el Estado chileno, cómo el sistema chileno logra que se cumplan estos derechos y estos deberes. Y dentro de estas problemáticas tenemos la corrupción, la colusión y la malversación de fondos públicos. ¿Ya? La corrupción tiene relación con el abuso de poder para fines propios, ¿ya? O sea, que yo como funcionario público, a partir de mi condición y de mi jerarquía de poder, pueda utilizar ese para obtener beneficios propios, ¿ya? Ejemplo de ello podría ser que yo me permita tener un sueldo más alto porque reciba coimas de otra empresa. La colusión tiene que ver con un acuerdo entre dos o más partes para limitar la libre competencia del mercado. En este sentido vendría a ser que yo como funcionario público también pertenezca a una empresa privada y a partir de mi función genere ciertos mecanismos que le ayudan a esa empresa a trabajar monopólicamente o coludidas con otras y que a ellos en verdad no les pase nada. Y la malversación de fondos tiene que ver con el uso indebido de fondos del Estado. Por ejemplo, todos los millones que desaparecieron de carabineros y que después demostraron viajes, compra de casas para funcionarios de carabineros de forma particular, eso es malversación de fondos. ¿Ya? Por ejemplo, que yo haya tenido un alto cargo dentro del sistema de carabineros y que por eso haya recibido una plata con la que me compré una casa, pero esa plata en verdad era para la institución y la gasté en mí. Eso es malversación de fondos, porque al final lo estoy comprando con la plata de todos los chilenos. Y así, en la actualidad, Chile es reconocido, ¿ya? Y es muy criticado por la ciudadanía por distintos casos, como el caso Cabal, el caso CQM, los sobresueldos, etc. Por toda esta problemática se ha buscado darle una solución a través de la Ley de Probidad y la Ley de Transparencia. La Ley de Probidad surge en el 2005 y busca dar probidad y transparencia, pero la Ley de Transparencia se comienza a aplicar desde el 2008. ¿Qué quiere buscar la probidad? Mejorar la función pública en beneficio del ciudadano. Ya todos los funcionarios públicos, esto está textual en la Constitución, todos los funcionarios públicos deben actuar con probidad según el artículo 8 de la Constitución, es decir, moralmente, íntegramente y honradamente en sus acciones.
Claramente, las problemáticas que vimos anteriormente nos están diciendo que muchos de estos funcionarios públicos no cumplen con esta ley de probidad. Y por eso muchas veces salen las noticias que la Comisión de Probidad del Senado está enjuiciando a tal senador o a tal institución, ya, porque el objetivo es que cualquier persona que incumpla con la ley de probidad tendrá que ser sumariada, puede ser despedida, puede perder su cargo y no puede retomarlo. ¿Ya? Entonces, cada persona que es funcionaria pública debe trabajar de forma íntegra, honrada y ligada a los patrones morales, incluso nosotros los profesores. Y por otro lado, tenemos la ley de transparencia, la cual sostiene, y cito, son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que se hace dentro del funcionamiento público debe estar, de cierta forma, abierto a toda la ciudadanía. Por eso hay dos tipos de transparencia. Tenemos una transparencia activa, en donde sí existe la obligación de los organismos estatales a hacer públicos todos sus actos o documentos, ¿ya? Es decir, la propia institución debe colocar dentro de las plataformas del Estado la información para que sea pública, ¿ya? Ejemplo, el colegio, como es un colegio particular subvencionado, que es administrado con principalmente fondos entregados por el Estado, por ejemplo, debe subir mensualmente la asistencia de ustedes. Y esa asistencia nosotros la podemos pedir a partir de distintos mecanismos para decir que tal estudiante tuvo, no sé, 100% de asistencia. Y por otro lado está la transparencia pasiva, que es el derecho de cada persona a solicitar información de cualquier institución pública, la que tendrá el deber de entregarla. O sea, cualquiera de nosotros tenemos la facultad y el derecho de poder solicitar información, ¿ya? Hay cierta información que no puede ser entregada, pero hay una ley de quórum que la establece y que es principalmente porque la información puede atentar contra el propio Estado chileno. Ahora, si nos damos cuenta, acá, por ejemplo, podemos ir al portal de transparencia, ya, de la Presidencia de la República con transparencia activa, y a partir de ella podemos ir viendo los distintos aspectos y solicitar, ¿ya? Yo solicito la información, ya genero un trámite que puede ser online o puede ser presencial, y ese trámite yo después le puedo pedir seguimiento y están obligados de cierta forma a entregar esa información, ¿ya? Esta ley es importante porque permite de cierta forma que temas que son del Estado, pero recordemos que nosotros somos un componente esencial, sin nosotros como ciudadanos no existiría el Estado chileno, entonces es necesario que ellos nos informen de todo lo que ocurre, ¿ya? Ahora bien, vamos a la actividad. La pregunta número 1 dice, si los derechos humanos son universales, ¿por qué los estados deben firmar tratados o pactos para cumplirlo? Bueno, esencialmente se firman estos pactos porque en verdad hay que buscar lineamientos en común, hay que buscar recursos, hay que buscar apoyo, ¿ya? Por ejemplo, en temas como la implementación de una nueva política nacional de desarrollo urbano sustentable, Chile es un país bastante atrasado en temas de sustentabilidad, ¿ya? Hay leyes precarias, antiguas, poco adecuadas, pero al participar de un pacto le permite tomar toda la información, todo el bagaje cultural, todo el conocimiento de los países que integran ese pacto, tomar acuerdos, generar acuerdos económicos, por ejemplo, para traer productos que tengan un desarrollo urbano sustentable y que son extremadamente caros, ¿ya? Entonces, en ese sentido, los pactos internacionales permiten reforzar el cumplimiento de estos derechos y también mejorar, potenciar estos derechos y mejorarlos, ¿ya? Ahora bien, ustedes van a tener que estos convenios, tratados y leyes, ¿ya? En relación a la Constitución, a los tratados, los derechos, los deberes, ¿ayudan a profundizar la democracia? Ahí es una pregunta reflexiva que usted debe fundamentar, porque es una síntesis de cierta forma de esta unidad y de estas lecciones que hemos tenido sobre democracia y ciudadanía. Y explica por medio de un ejemplo
cómo la probidad y la transparencia ayudan a los sistemas democráticos, independiente de que nosotros vimos que en Chile existen problemáticas que no se han erradicado, pero cómo estos aspectos ayudan y fomentan los sistemas democráticos. Y luego lee el documento y responde, busca un tema de corrupción que se haya vivido en Chile y que cuál podría ser tu solución. Espero que se encuentren muy bien y nos despedimos de otra cápsula de historia de tercero medio. Cariño a todos y nos vemos pronto. Adiós.